En este vídeo vamos a trabajar con tablas de proporcionalidad inversa. ¿Qué son estas tablas de proporcionalidad inversa? Pues son tablas en las que aparecen cantidades que están referidas a dos magnitudes inversamente proporcionales. Como veis aquí debajo, el aspecto es prácticamente idéntico al que tenía una tabla de proporcionalidad directa. No obstante, las diferencias son sustanciales, como iremos viendo conforme vayan apareciendo las cosas en el vídeo. ¿Qué propiedad tienen las tablas de proporcionalidad inversa? Pues tienen una propiedad muy diferente a la que tenían las tablas de proporcionalidad directa, y es que el producto entre los valores de cada columna es siempre constante. Acordaos que en la proporcionalidad directa el cociente entre los elementos de cada columna siempre daba lo mismo. Ahora no, ahora es el producto. Es decir, cuando yo multiplique A por B, me tiene que salir lo mismo que cuando multiplique este número desconocido por C, D por este número desconocido por E y así con todos los demás. Con esta propiedad vamos a ayudarnos para resolver esta tabla de proporcionalidad. Normalmente pues utilizaremos el primer procedimiento, que es el que aquí aparecerá, porque es el más rápido, pero podéis utilizar el segundo si queréis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estas tablas? Pues creo que lo sabemos de las anteriores. Hay que completar las celdas vacías usando la proporcionalidad inversa. En esta ocasión es inversa, no directa. ¿Cuál es el primer procedimiento? Pues el primer procedimiento se basa en la regla de 3 inversa que acabamos de estudiar. Tenemos que localizar en la tabla una columna completa y usarla como primera línea de la regla de 3 inversa, obviamente. Entonces, como veis aquí, la columna, en esta ocasión es la primera, pero podría estar en cualquier otra posición, la colocamos, las dos magnitudes, y colocamos el A y el B, que son los dos valores que conocemos. Y después, los valores desconocidos, como ya hemos dicho, los obtenemos planteando la regla de 3 inversa que le corresponda. Pongo la X, pongo el C, o pongo el D y la Y, como queráis, ¿de acuerdo? Acordaos que os dije que para los valores de la primera magnitud le poníamos X y para los de la segunda le pondríamos Y para no liarnos, pero podéis hacerlo como queráis. Resolvemos esta regla de 3 y cuando obtengamos el valor de X lo colocamos en el hueco que hay en la tabla. El segundo procedimiento, pues es otra manera un poquito diferente de hacer la regla de 3, a fin de cuentas. Tenemos que localizar en la tabla una columna completa. Pues coloco esa columna completa, la elijo, normalmente solamente hay una, pues A y B, los multiplico y simplemente lo que tengo que hacer es le asigno la incógnita al valor que desconozco y por su correspondiente divido. Aquí siempre va a ser dividir por el elemento desconocido, ¿de acuerdo? Entonces, pues como podéis ver, este es otro procedimiento bastante sencillo. Yo os recomiendo la regla de 3, porque con la regla de 3 no vais a fallar nunca. Vamos a ver el ejemplo. Pues nada, aquí tenemos la tabla, como veis, dos valores desconocidos. La primera columna es la que alberga los dos que conozco de las dos magnitudes. Asignamos dos letras, X para la primera magnitud e Y para la segunda. Para calcular la primera, con la regla de 3, haremos uno con cada tipo para que veáis cómo se hace. Pues lo único que tengo que hacer es plantear la regla de 3, es decir, para 6 corresponden 4 y para X corresponden 12. Pondríamos aquí, obviamente, la magnitud 1 y magnitud 2, cuando lo hacemos tranquilamente nosotros, y al resolver la regla de 3 inversa, con su Y puesta aquí encima de la flecha, pues 6 por 4 entre 12, que nos sale 2. Para la Y con el segundo procedimiento, pues lo que haríamos sería primero multiplicar 6 por 4, que sabemos que da 24, ponemos la incógnita Y y ahora dividimos entre el elemento que tiene, que es el 4. 6 por 4, 24, entre 4 a 6. Y ya tendríamos resuelto todo esto. La tabla nos queda así, como podéis ver. Si multiplicáis todos los elementos, se cumple la propiedad que decíamos, 6 por 4, 2 por 12 y 4 por 6 son 24. Y como os dije en su momento, el método elegido para calcular las incógnitas es indiferente, podéis hacerlo por uno o por otro. No obstante, yo os recomiendo el de la regla de 3, porque siempre es bueno hacerlo de esta manera, que es mucho más sencillo y visual. Vamos ahora a hacer otro ejemplo, creo que con un ejemplo será suficiente, de otra tabla en la que tendremos que calcular 6 elementos desconocidos. Vamos allá. Pues aquí tenemos la tabla de proporcionalidad inversa, siempre nos lo va a indicar el ejercicio, porque si no nos lo indica, pues no tenemos manera alguna de identificar si es directa o es inversa. Recordad, y es algo importante para identificar si la tabla que tenemos ante nosotros, me refiero a una tabla que nos den completa,
es de proporcionalidad directa o inversa, pues tenemos simplemente que verificar que cumple la propiedad. En la directa, el cociente de este entre este siempre me va a dar lo mismo, y en la inversa, como es este caso, el producto de estos dos siempre me tiene que dar lo mismo. Es decir, aquí tengo que ver un número que al multiplicarlo por 2 me dé lo mismo que este producto, y así sucesivamente. Bueno, pues vamos a resolverlo, y al igual que en el ejercicio correspondiente de proporcionalidad inversa, al igual que en aquel vídeo, a estos los voy a llamar X y a estos todos los voy a llamar Y. Y voy a calcular primero todos los que tienen la X y después todos los que tienen la Y. Para 1 serían 24, le pongo la Y de inversa, y entonces, como voy a calcular primero todos los que tienen X, aquí tendré que poner una X y aquí tendré que poner un 8. De aquí tenemos que la X nos sale 1 por 24, porque se multiplica en línea, y se divide entre 8. 1 por 24 son 24, entre 8 son 3. Eso quiere decir que aquí tiene que ir un 3. El siguiente, pues la regla sabéis que es la misma. 1 corresponde en 24, le planto la Y encima, y se irán aquí otra X, y aquí tendré un 6. Resolvemos y tenemos que 1 por 24 es lo que tengo que hacer, y entre 6. 1 por 24 entre 6, pues sabéis que son 4. Es decir, que aquí tengo que colocar otro 4. Finalmente, tenemos que averiguar este de aquí arriba. Hago una raya de separación para las siguientes reglas que tenemos que plantear, y tenemos que para 1 corresponden 24 con la Y de inversa, y para X corresponderán 3. Entonces resolvemos y tenemos que 1 por 24 partido por 3, y esto nos sale 8, que lo escribo en azul. Pues ya hemos completado los tres elementos en los que faltaba el valor de la magnitud A. Vamos ahora a hacer los de la magnitud B. Pues para el primero tenemos que 1 corresponde a 24, le pongo una Y aquí, y 2 corresponderá a Y. Por tanto, la Y nos sale 1 por 24 y dividido entre 2, es decir, 12. Eso quiere decir que aquí tengo que poner un 12. Hacemos otra línea de separación para hacer las dos últimas reglas de 3. Y entonces aquí tenemos para 1 24 y para 12 tenemos la Y. De aquí la Y nos sale 1 por 24 entre 12, es decir, 2. Eso quiere decir que aquí tenemos que colocar un 2. Finalmente tenemos que para 1 son 24, le pongo la Y, y para 6 serán Y. De esta manera, 1 por 24 multiplicando en línea, y entre 6, que nos sale 4. Eso quiere decir que aquí tengo que poner un 4. Ya tenemos hecho todos, y aquí me voy a parar porque os voy a dar dos consideraciones bastante importantes. Como podéis ver, para hacer todas las reglas de 3 he cogido siempre esta relación, que es la que me daba el ejercicio en su enunciado. ¿Se puede coger otra? Sí, podéis coger esta si ya la tenéis completa, o incluso esta de aquí. Pero yo os recomendé, y vuelvo a hacerlo, que cojáis siempre la que os da el ejercicio, por si en algún casual, al hacer algún cálculo, os equivocáis. Porque si os equivocáis y cogéis la que tiene el error, todos los demás que calculéis después van a tener el error. Por tanto, siempre coged la que os da el ejercicio, porque es una manera de asegurarse que no os equivoquéis en todo lo que arrastre otra que hagáis y no esté bien. Y la segunda cosa que os quiero decir es, fijaos qué propiedad más interesante tienen las tablas de proporcionalidad inversa. Si os dais cuenta, aquí tengo un 2 y un 12, y aquí los tengo pero invertidos. Aquí tengo un 3 y un 8, y aquí tengo un 8 y un 3, también están invertidos. Y estos les pasa lo mismo. El 6 y el 4 se invierten. ¿Por qué pasa esto? Pues porque, digamos que la tabla de proporcionalidad inversa tiene la propiedad de que al multiplicar estos dos números siempre me va a dar lo mismo. Por tanto, los pongo invertidos, pues no me provoca, digamos, ningún problema. Fijaos que al multiplicar estos dos, pues siempre me va a salir lo mismo. Esto lo que significa es que me da igual dónde pongo un número o pongo el otro, porque siempre van a ser relaciones inversas.
De modo que una manera de completar la tabla podría ser la siguiente. Yo conozco el 2 y el 12, tengo aquí un 12, pues sé que el 2 se va a invertir, va a cambiar de posición. Cuando tenga esta, el 3 y el 8, tengo aquí un 8, pues sé que el 3 se va a venir aquí abajo. Y estos dos, si os dais cuenta, también se invierten, bajan uno con el otro. Por tanto, nos podríamos haber ahorrado algunas de estas conociendo las anteriores. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido cómo se hacen las tablas de proporcionalidad inversa. Creo que con un solo ejemplo es suficiente. En el otro vídeo de directa sí que incluí más de uno, porque había 3 procedimientos, uno por cada procedimiento. Pero aquí, como veis, os recomiendo simplemente que utilicéis el procedimiento de la regla de 3, que en proporcionalidad inversa nos da más seguridad y evita que cometamos errores. Y nada, pues os veo en los siguientes vídeos en los que seguiremos trabajando con proporcionalidad inversa y aprenderemos cosas nuevas. Hasta luego.